Eran las 2 de la mañana cuando me desperté con el sonido de voces. Estaba en casa de mi hermana, un lugar que creía seguro, un lugar que creía familiar. Llevaba viviendo allí unos meses desde que me jubilé anticipadamente del ejército. Mi hermana Charlotte me dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, y lo hizo parecer como si me estuviera haciendo un gran favor. Insistió en que no debía vivir sola, no después de la muerte de mi esposo, no con mi equipaje militar. Pensé que me protegía. Pensé que le importaba. Esa noche me demostró lo equivocada que estaba. Podía oír su voz abajo, baja pero aguda. Me incliné hacia la puerta de mi habitación. Estaba al teléfono. Al principio, no entendí las palabras, solo el tono. Luego lo entendí con claridad. Mañana presentaremos los papeles de la tutela. Todo está listo. Ella ya no tendrá voz ni voto. Se me cayó el alma a los pies. La tutela está en mi contra. Apreté la mano contra el marco de la puerta, intentando no respirar demasiado fuerte. El esposo de Charlotte, Richard, murmuró algo de fondo. Ella le respondió con un susurro. No te preocupes. Una vez que tengamos el control, la casa y sus prestaciones militares serán nuestras. El tribunal creerá que es inestable. Trastorno de estrés postraumático, lagunas mentales fáciles de demostrar. Se me revolvió el estómago. Era mi propia hermana, la misma mujer que me abrazó al volver de los despliegues, que me dijo que era fuerte, que dijo que siempre estaría ahí para mí. Y ahí estaba ella, planeando quitarme mi libertad y mi vida como si fuera un juguete roto para guardar en un estante. Me aparté de la puerta y me senté en el borde de la cama, temblando. Todas las señales de advertencia que había ignorado de repente cobraron sentido. La forma en que Charlotte siempre me preguntaba por mis finanzas, la forma en que insistía en ayudarme con el papeleo, la forma en que Richard hacía chistes sobre veteranos del ejército locos. Pensé que era humor grosero. Ahora sabía que era estrategia. Tenía quizás unas horas antes de que se durmieran y despertaran, listos para arrastrarme a su plan. Tenía que moverme. Saqué la vieja bolsa de lona del armario, la misma que llevaba al extranjero. Dentro, metí mi identificación, mis papeles de baja del ejército y el historial médico que había conservado de mi última evaluación. Esos papeles decían claramente que estaba en pleno uso de mis facultades mentales, apto para manejar mi propia vida. Esos registros podrían ser lo único que me salvara más adelante. Añadí algo de efectivo que tenía guardado, un teléfono prepago que nunca usaba y mis llaves. Sin más ropa que la que llevaba puesta, nada que me frenara. Me puse las botas, como recuerdo de años de alertas matutinas. Silencioso, rápido, eficiente. Cada paso hacia la puerta trasera parecía un eco. Las tablas del suelo crujían como si quisieran traicionarme. Me paralizaba cada vez, conteniendo la respiración, esperando a que Charlotte subiera corriendo. Pero las voces se mantenían bajas y firmes, como si estuvieran planeando mi funeral. Sentía una opresión en el pecho, pero tenía la mente despejada. Esto no era un simulacro. Era supervivencia. Llegué a la cocina, con la mano temblorosa en el pomo de la puerta trasera. Recordé cuando me desplegaron, escabulléndome de los complejos en plena noche, cada nervio en llamas, cada sonido, una posible trampa. La diferencia era que esto no era Afganistán ni Irak, era la casa de mi hermana en un suburbio de Ohio, y, sin embargo, el miedo era el mismo. Quizás peor porque allí sabía quién era el enemigo. Aquí, el enemigo compartía mi sangre. Empujé la puerta. El aire fresco de la noche entró a raudales. Salí y la cerré suavemente tras de mí. El patio parecía tranquilo. La luz del porche del vecino brillaba tenuemente. Caminé rápido por el césped, atajando la calle antes de que nadie se diera cuenta. Cada paso que me alejaba de la casa me hacía sentir como si por fin pudiera respirar de nuevo. No tenía otro plan que salir. Mi coche estaba aparcado a 2 manzanas. Lo había dejado allí porque Charlotte se quejó de que la entrada estaba demasiado llena. En aquel momento, pensé que simplemente le gustaba el orden.
Ahora, me preguntaba si se había anticipado, intentando asegurarse de que no tuviera fácil acceso para irme cuando lo necesitara. La caminata se me hizo interminable, pero finalmente llegué al coche. Lo abrí con el mayor sigilo posible y me deslicé dentro. Por un momento, me quedé allí sentado en la oscuridad, agarrando el volante. Todo mi cuerpo temblaba, pero no solo de miedo. Era rabia. Rabia porque las personas en las que más confiaba estaban a punto de despojarme de mi dignidad. Rabia porque mis años de servicio, mis sacrificios, no significaban nada para ellos, salvo un día de pago. Arranqué el motor, manteniendo las luces apagadas hasta que estuve bastante lejos. Mi mente daba vueltas. ¿A dónde podía ir a las 3 de la mañana? ¿A un hotel? ¿Demasiado fácil de rastrear? ¿A casa de un amigo? No podía arriesgarme a meter a nadie más en este lío. Me decidí por el único lugar donde sabía que nunca buscarían. Un motel barato cerca de la Interestatal, de esos que no hacen preguntas siempre que pagues en efectivo. El viaje se me hizo eterno, pero el silencio en el coche me dio tiempo para pensar. Las palabras de mi hermana se repetían una y otra vez. Ya no tendría voz ni voto. Querían que el tribunal creyera que era incompetente. Querían encerrarme en una tutela donde perdería todo derecho a tomar mis propias decisiones. Eso no era solo traición. Era guerra. Entré en el aparcamiento del motel, con el neón zumbando en lo alto. Pagué una habitación en efectivo. No se requería identificación. Al recepcionista no le importó, ni me preguntó. Me gustaba así. En la habitación pequeña y oscura, finalmente me dejé caer en la cama, pero no pude conciliar el sueño. Mi mente estaba completamente despierta, analizando cada detalle, cada pista que había ignorado. Las sonrisas falsas de Charlotte, los comentarios sarcásticos de Richard, cómo susurraban en la cocina cuando creían que no podía oír. Todo me había conducido a esto. En un momento dado me incorporé, rebusqué en mi mochila y saqué de nuevo mis papeles del ejército. Leí las líneas 2, 3 veces, capaz de vivir de forma independiente, sin discapacidades mentales. Esa era la prueba, pero no sería suficiente. No contra notas médicas falsificadas ni una historia bien contada en el tribunal. Necesitaría más. Necesitaría refuerzos. Mientras estaba sentado en esa horrible silla de motel, el peso de lo que acababa de pasar me golpeó de lleno. No solo huía de mi hermana, huía de una trampa cuidadosamente preparada para destruirme. Y si no decidía mi siguiente paso rápido, me encontrarían, me arrastrarían de vuelta y terminarían lo que habían empezado. Me senté en la habitación de ese motel, mirando el techo agrietado, sabiendo que no podía cerrar los ojos. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente estaba a toda marcha. Cada sonido del pasillo me hacía estremecer, cada puerta de coche me hacía esperar a que Charlotte irrumpiera con algún informe policial falso sobre su hermana inestable. Me ajusté más a la fina manta, pero eso no impidió que el frío me recorriera. Las imágenes no dejaban de atormentarme, no solo de aquella noche, sino de los meses anteriores. Había ignorado todas las señales. Cuando me mudé a casa de Charlotte, pensé que tenía suerte de tenerla. Después de 20 años en el ejército, volví a casa con un cheque médico de jubilación, una bandera doblada del funeral de mi esposo y mucho silencio. Charlotte apareció con los brazos abiertos. «Quédate con nosotros», dijo. «No tienes por qué vivir sola ahora mismo. La familia cuida de la familia». Le creí. Al principio, de verdad que me sentía como en familia. Cocinaba la cena y me decía que me relajara en el sofá. Richard me preguntaba sobre los despliegues como si de verdad le importara. Por un tiempo pensé que tal vez esta era la estabilidad que necesitaba. Luego, el tono empezó a cambiar. Las preguntas no eran sobre cómo me iba, sino sobre lo que tenía. Charlotte preguntaba con naturalidad: «¿Y recibes ese cheque del ejército cada mes? ¿Te alcanza para vivir?» Yo le restaba importancia con respuestas vagas, pero ella seguía dando vueltas. Richard tampoco era sutil. «Vaya, el gobierno les paga un dineral por estar sentados, ¿eh?» Se reía,
pero su mirada era aguda, como si me estuviera evaluando. Luego vinieron los comentarios sobre mi salud. Una noche, en la cena, olvidé traer una guarnición de la cocina. Charlotte sonrió con demasiada dulzura y dijo: «¿Ves? A eso me refiero. Tu memoria ya no es lo que era. Deberías dejar que nos encarguemos de más cosas». En otra ocasión tuve una pesadilla y me desperté gritando. A la mañana siguiente, Richard se apoyó en la puerta y dijo: «¿Sabes? Eso es exactamente lo que el Departamento de Asuntos de Veteranos llama episodios. Quizás deberías hacerte otra revisión». No lo dijo con preocupación, lo dijo como si estuviera guardando munición. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que el dolor me estaba volviendo hipersensible. Había perdido a mi esposo en un accidente de entrenamiento, y después de años de despliegues, mi cuerpo estaba preparado para el peligro, incluso mientras dormía. Tal vez quería creer que mi hermana era mejor de lo que era, pero cada pequeño momento era una pieza del rompecabezas que estaban construyendo contra mí. Charlotte empezó a ayudarme con mi correo. Se ofrecía a revisarlo cuando salía a pasear. Al volver, la pila siempre parecía más delgada. Una vez encontré una carta del banco abierta en el mostrador. Juró que fue un accidente. En otra ocasión, se ofreció a guardar mis expedientes médicos del ejército para que no los perdiera. Después de eso, los guardé bajo llave. El punto de inflexión fue el día que entró con su portátil y se sentó a mi lado en el sofá. Evelyn estaba considerando opciones legales. Ya sabes, por si acaso te pasa algo. La tutela es una forma muy segura de asegurar que la familia pueda intervenir cuando sea necesario. Sonrió como si estuviera sugiriendo que probáramos una nueva receta. Me reí, le dije que estaba siendo dramática, pero no me quitó la mirada de encima. Estaba evaluando mi reacción, probando hasta dónde podía llegar. Richard también hizo su parte. Se servía una copa y murmuraba lo suficientemente alto para que yo lo oyera. No puede seguir así eternamente. Un día de estos, alguien tendrá que tomar el control. Quise tirarle el vaso a la cabeza. En cambio, fingí no oír. Para eso contaban conmigo, callada, demasiado educada, demasiado cansada para pelear. Incluso los vecinos se vieron arrastrados a su juego. En una barbacoa del barrio, oí a Charlotte decirle a la señora Green que estaba al otro lado de la calle: «Evelyn ha pasado por mucho. Es fuerte, pero me preocupa. A veces se le olvidan las cosas. Y Richard y yo hacemos todo lo posible para que no se desvíe». La señora Green me miró con lástima cuando cree que estás fallando. Me reí, hice un chiste, pero en el fondo me sentí humillada. No solo estaban conspirando a mis espaldas, estaban construyendo un caso ante la opinión pública. Pensé en todo esto en aquella habitación de motel. Apreté los puños con tanta fuerza que me clavé las uñas en las palmas. ¿Cuánto tiempo llevaban tendiéndome una trampa? ¿Desde el día que me mudé? ¿Quizás incluso antes? Mi hermana, de mi misma sangre, estaba dispuesta a pintarme de incompetente solo para apoderarse de mi pensión y mi casa. No fue solo una traición, fue un robo de mi vida. Caminé de un lado a otro por la habitación, repasando cada decisión que había tomado. Vendí mi apartamento tras la muerte de mi marido. Me mudé con Charlotte porque no quería quedarme sola en habitaciones vacías. Le di la confianza que no merecía porque creía que la familia significaba seguridad. Cada decisión ahora parecía un error inamovible, pero el arrepentimiento no me ayudaría. Aún tenía lo que importaba: mis papeles de baja, mi identificación, la verdad sobre quién era. No estaba rota ni loca. Tenía cicatrices, sí, pero me las había ganado todas y había aprendido a vivir con ellas. Si creían que podían convertir eso en debilidad, no tenían ni idea de a quién se enfrentaban. Volví a sentarme, me obligué a respirar con normalidad y saqué mi cuaderno. El ejército me había inculcado una cosa: hacer un plan. No te quedas sentado esperando. Evalúas, te adaptas, actúas. Así que eso fue lo que empecé a hacer. ¿En quién podía confiar? ¿Quién podía respaldarme? ¿Quién me conocía lo suficiente como para avalarme cuando Charlotte intentó arrastrarme a los tribunales como su indefensa hermana pequeña? Me vinieron nombres a la mente:
Miles Johnson, mi antiguo capitán, que ahora trabajaba en asuntos de veteranos. Helen Brooks, la médica del ejército que me curó incontables veces y ahora dirigía una clínica en el centro. Gente que conocía mi historial, que sabía que no era la carga inestable que Charlotte me pintaba. Cuanto más escribía, más claro lo veía. No solo estaba corriendo, me estaba preparando. Si Charlotte quería una batalla, la tendría. Solo que esta vez no sería bajo sus condiciones. El zumbido del aire acondicionado del motel llenaba el silencio, pero mi cabeza estaba de todo menos tranquila. Podía ver sus caras de suficiencia, la falsa preocupación de Charlotte, la sonrisa de Richard. Creían que me tenían acorralada, creían que el drama familiar les daba la ventaja. Lo que no contaban era que me habían entrenado para batallas mucho peores que esta. El sol apenas comenzaba a salir cuando me senté en el borde de la cama del motel. Mi bolso de lona seguía medio abierto en el suelo. Me ardían los ojos por haber pasado la noche despierta, pero tenía los nervios más a flor de piel. No podía quitarme de la cabeza la idea de que Charlotte y Richard no solo hablaban de tutela en abstracto, ya tenían algo preparado. La forma en que dijo que todo estaba listo resonaba en mi cabeza. Eso significaba papeleo, tal vez incluso registros falsos, y necesitaba saber exactamente con qué me estaba metiendo. Encendí el teléfono prepago que había traído. No estaba vinculado a mi nombre, lo que lo convertía en la opción más segura. Inicié sesión en mi antigua cuenta de correo electrónico, una que rara vez usaba. Mis dedos dudaban sobre las teclas, pero la curiosidad me impulsó a seguir adelante. Charlotte me había pedido prestado mi portátil muchas veces para revisar algo rápidamente. Lo ignoré, pero empecé a pensar, ¿y si había revisado mis archivos o incluso si había enviado algo a sí misma? Busqué en mi bandeja de entrada, revisando semanas de correo basura sin abrir, hasta que apareció un asunto: documentación de tutela. El remitente no era el correo electrónico de Charlotte, sino el de un abogado local. Se me encogió el estómago. Lo abrí y allí estaba. Copias escaneadas de formularios con mi nombre escrito con precisión en los espacios, pero la sección médica me llenó de lágrimas. Decía que tenía lagunas mentales recurrentes, trastorno de estrés postraumático grave y problemas de toma de decisiones. Nada de eso era cierto. Adjunto venía un membrete de una clínica que reconocí vagamente. Un tal doctor, supuestamente Allen, me había evaluado y recomendado una tutela para mi seguridad. ¿El problema? Nunca había conocido a un Dr. Allen en mi vida. El último médico que me vio fue personal médico del ejército antes de mi baja, y mi historial estaba limpio. Esto era una invención. Copié los documentos en una memoria USB que había empacado y me quedé mirando la pantalla con las manos temblorosas. Charlotte no solo había planeado hacerme quedar como incompetente, había construido las pruebas. Debió de haber sobornado o manipulado a alguien para crear estas notas. La realidad me pesaba en el pecho. No era un malentendido, era un fraude calculado. Cerré la laptop y caminé de un lado a otro por la habitación. Una parte de mí quería volver a entrar furiosa en esa casa, agitarle los papeles en la cara y gritar. Pero el soldado que llevaba dentro sabía que no era así. Atacando a ciegas solo conseguiste que te dispararan. Reúnes información, confirmas fuentes, armas tu caso. Marqué el número de la clínica que aparecía en el membrete. Sonó 2 veces antes de que contestara una mujer. «Buenos días, Salud Comunitaria de Westfield». Pregunté, «¿Puedo hablar con la doctora Allen?» Hubo una pausa. Luego dijo, «La doctora Allen no está hoy. ¿Puedo tomar un recado?» Había algo ensayado en su tono. Insistí. ¿Puede confirmar si ha visto a una paciente llamada Evelyn Parker? Otra pausa. No estoy autorizado a revelar información de pacientes. Su respuesta rápida y cortante me dijo más de lo que ella creía. Ni siquiera me había preguntado mi fecha de nacimiento. Estaban borrando rastros. Le di las gracias y colgué. Mi pulso se aceleraba, no de miedo, sino de ira. Charlotte había metido en esto a un falso médico,
o tal vez a un médico de verdad, dispuesto a afirmar mentiras. En cualquier caso, era un delito, y si pensaba que era demasiado ingenuo para darme cuenta, me había subestimado. Volví a sentarme y me obligué a respirar. Primer paso: asegurar las pruebas. Guardé el correo electrónico, los archivos adjuntos y tomé capturas de pantalla. Segundo paso: identificar aliados que pudieran validar mi historial médico real. Tercer paso: prepararme para desmantelar su plan ante un juez, porque a eso iba esto. Recordé las pequeñas cosas que Charlotte había dicho. No necesitas guardar todos esos registros. Yo me encargo. O el comentario petulante de Richard. Los tribunales suelen creer más a la familia que a algún veterano que no sabe mantener la calma. En aquel momento, los ignoré. Ahora eran piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. No estaban improvisando, habían estado ensayando. Abrí mi bolso de lona de nuevo y saqué la carpeta manila con mis papeles de baja médica del ejército. Las firmas eran oficiales, las fechas actuales, el lenguaje claro, sin deterioro cognitivo, capaz de vivir de forma independiente. Esa era la verdad. Los registros falsos afirmaban lo contrario. Tenía ambas versiones de la historia en mis manos. La pregunta era, ¿cuál creería un tribunal? Me froté las sienes. El agotamiento amenazaba con desplomarme, pero no podía parar. Necesitaba más. Si le habían escrito a un abogado, eso significaba que había borradores, tal vez reuniones, incluso registros de facturación. Los abogados dejaban rastros de papel. Charlotte no fue lo suficientemente lista como para borrar todo eso. Sentía que las paredes del motel se cerraban sobre mí. Así que cogí las llaves y me dirigí al coche. Conduje hasta una cafetería con Wi-Fi gratis, compré la taza más barata que tenían y me senté en una mesa de la esquina. Usando el teléfono prepago, busqué el nombre del abogado que aparecía en el correo electrónico. Efectivamente, su sitio web presumía de apoyar a familias en las transiciones de tutela. Incluso tenían una foto de archivo de una hija sonriendo ayudando a su madre anciana. La ironía casi me hizo reír. Yo no era una persona mayor y, desde luego, no necesitaba ayuda. Anoté el nombre del abogado, Robert Keller. Si Charlotte hubiera estado en contacto con él, su oficina tendría registros. Quizás no estuviera directamente disponible para mí, pero conocía gente que podía guiarme. Miles, de asuntos de veteranos, conocía los aspectos legales. Helen, mi amiga médica, podía confirmar mi verdadero estado de salud. Poco a poco, iba preparando un contraataque. Mientras sorbía el café amargo, revisé mi correo electrónico y encontré otro mensaje. Este era de la cuenta de Richard, enviada a Charlotte. Contenía un borrador de declaración. Evelyn ha mostrado comportamiento errático, lapsus de memoria e irresponsabilidad financiera. La tutela garantizará su seguridad. Apreté la mandíbula. Irresponsabilidad financiera. Había pasado 20 años gestionando la logística de soldados en zonas de combate. Mientras tanto, Richard no podía controlar sus propias cuentas del bar. Eso también lo guardé. Cada mentira que escribían era un clavo más en su ataúd. Me recosté, mirando por la ventana a la gente corriendo al trabajo, tomando café con leche, revisando sus teléfonos. Para ellos, yo era solo otra mujer cansada con demasiada cafeína en las venas. No tenían ni idea de que tenía la prueba de que mi propia hermana intentaba borrarme de mi vida. Sentí una opresión en el pecho, pero ya no de miedo, sino de determinación. No iba a dejar que ganaran, no iba a permitir que me despojaran de la independencia por la que luché, de los beneficios por los que murió mi esposo, de la dignidad que me gané cada día en el uniforme. Doblé los papeles y los guardé en mi bolso, cerré la cremallera y me puse de pie. El día apenas había empezado, pero mis líneas de batalla ya estaban delineadas. Charlotte pensó que podría reescribir mi historia con unos cuantos documentos falsos. No tenía ni idea de la batalla que acababa de iniciar. Metí la memoria USB en el bolso y me ajusté la chaqueta antes de salir al frío aire de la mañana. La evidencia era real, pero la evidencia por sí sola no libraba las batallas que la gente sí libraba.
y sabía exactamente a quién llamar. Al capitán Miles Johnson, mi antiguo oficial de logística. No habíamos hablado en meses, pero si había alguien que entendía de estrategia, era él. Conduje hasta un estacionamiento tranquilo frente a una ferretería donde nadie me notaría haciendo llamadas. El teléfono prepago se me hacía pequeño en la mano, pero en cuanto oí su voz áspera al otro lado, se me alivió el peso del pecho. Parker, maldita sea, ha pasado tanto tiempo. Suenas fatal. Me alegra oírte también, Miles. Escucha, necesito tu cerebro y necesito que mantengas esto en silencio. Hubo una pausa. No me llamas por la noche de póker. ¿Qué pasa? Mi hermana y su esposo intentan que me declaren incompetente. Tienen historiales médicos falsos, un abogado en el bolsillo, todo el tinglado. Lo oí silbar por lo bajo. Dios mío, ¿en serio? Tengo los papeles aquí mismo. Correos, archivos adjuntos, notas médicas falsas. Es una trampa. Otra pausa. Su tono cambió. Conciso, como cuando planeábamos líneas de suministro bajo fuego enemigo. De acuerdo. Primero, estás a salvo, ¿verdad? Estoy en un motel. No saben dónde. Bien. No vuelvas a esa casa. Necesitarás aliados y tendrás que abordar esto desde dos perspectivas: legal y psicológica. Quieren hacerte quedar como un infiel. Bien, demostraremos lo contrario. Y lo haremos de una manera que los haga quedar como los conspiradores que son. Ese era Miles. No perdió el tiempo con lástima. Pasó directamente a la acción. Voy a investigar a ese abogado Keller. Mis compañeros militares todavía me deben favores, algunos de ellos en las fuerzas del orden. Si Keller está corrupto, lo sabremos. Mientras tanto, necesitas un testigo médico, alguien creíble que pueda desmentir las tonterías de ese falso médico. Helen Brooks, dije de inmediato. Fue la médica del ejército que me dio el alta. Conoce mi historial al dedillo. Perfecto. Llámala. Organiza una evaluación. Pídelo por escrito. Casi podía oírlo garabateando notas como solía hacerlo durante las reuniones informativas de la misión. Y Evelyn, no te dejes llevar por las emociones. Esta gente quiere que te pongas nerviosa. Si mantienes la calma, ganarás. Sonreí a mi pesar. ¿Desde cuándo he perdido la cabeza? Afganistán, 2008. Él respondió sin dudarlo. El artefacto explosivo improvisado explotó y gritaste más fuerte que el maldito camión. Me reí. La tensión se desvaneció por primera vez en días. Bien, tienes razón. De acuerdo, manténme al tanto. Empezaré a investigar. Cuando colgué, me quedé allí sentado un momento, mirando el volante. Alivio mezclado con determinación. Ya no estaba solo. Saqué el número de Helen de memoria y marqué. Contestó al segundo timbre, con una voz firme y familiar. Evelyn Parker, no sé nada de ti desde que me dejaste plantado en la barbacoa de la base. Solté un suspiro que fue casi una risa. Te debo una hamburguesa para siempre, pero Helen, necesito algo más que un favor de barbacoa ahora mismo. Su tono cambió. ¿Qué pasa? Le expliqué todo. La llamada nocturna de Charlotte, los registros falsos, el abogado. Helen no me interrumpió ni una vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Evelyn, esto es serio. Si esos papeles llegan a un tribunal, la cosa podría volverse un desastre. Lo sé. Por eso te necesito. ¿Puedes hacer una evaluación completa? Que conste que estoy sano, sin ninguna discapacidad, nada que justifique una tutela. Me estás pidiendo que arriesgue mi licencia. Tragué saliva. No lo pediría si no estuviera completamente seguro. Helen, me conoces. No voy a perder mi independencia por mentiras. Suspiró. De acuerdo, lo haré. Pero tiene que ser al pie de la letra. Pruebas, documentación, todo. Si esto va a juicio, el juez querrá pruebas inequívocas. Es todo lo que pido. Puedo verte mañana por la mañana. Mi clínica abre a las 9. No llegues tarde. Le di las gracias.
y al colgar, sentí como si acabara de conseguir apoyo aéreo en un combate terrestre. De vuelta en el motel, lo extendí todo sobre el escritorio. Los documentos falsos, mis papeles de baja auténticos y un bloc de notas donde garabateé los pasos como si fuera una lista de verificación de una misión. Un aliado legal seguro. Miles trabajando en ello. Asegurar un aliado médico. Helen programada. Recopilar más información sucia sobre Charlotte y Richard. Mantenerme oculto hasta que esté más fuerte. Cuanto más lo miraba, más parecía estar preparando una operación. Mi operación. No podía quedarme de brazos cruzados. Charlotte actuaría rápido. Siempre lo hacía cuando creía tener la sartén por el mango. Así que saqué la memoria USB y decidí buscar más. Rebusqué en mi correo electrónico de nuevo, esta vez filtrando por el nombre de Richard. Fue entonces cuando encontré otra joya, una cadena de correos electrónicos entre Richard y Keller. Richard había escrito: una vez aprobada la tutela, por fin tendremos acceso a su pensión militar que cubrirá la hipoteca. Ahí estaba, por escrito, el motivo. Ni mi salud ni las responsabilidades familiares, sino el dinero. Mi pensión, ganada con sudor y sangre, era su billete de oro. Me recosté en la silla, con la rabia ardiendo. Esto no era solo una traición, era un robo a punto de ocurrir. Mi mente cambió de rumbo. Si el dinero era su motivo, entonces la exposición era mi arma. Querían el control de mi pensión. Me aseguraría de que todo el mundo supiera que intentaron robarlo. La vergüenza pública podría destrozarlos tanto como una derrota legal. Pensé en los contactos que tenía, periodistas que había conocido al hablar en eventos militares, grupos de defensa de veteranos, gente que realmente respetaba el servicio. Si Charlotte y Richard creían poder inventar una historia, los ahogaría en la verdad. La puerta del motel vibró de repente, sacándome de mis pensamientos. El corazón me dio un vuelco. Me hice a un lado en silencio, agarrando la pequeña pistola que guardaba en mi bolso. El ruido cesó, seguido de pasos que se movían por el pasillo. Quizás solo era otro huésped, pero mi instinto seguía alerta. No iba a dejar que me pillara desprevenido. Cuando volvió el silencio, me recosté en la silla. Me puse nervioso. Esta pelea no iba a ser limpia. Charlotte no era estúpida. Sospecharía que había huido con pruebas. Necesitaba ir un paso por delante. Empaqué todo con cuidado, revisé los seguros de las ventanas y deslicé la pistola debajo de la almohada. La noche se alargaba, pero mi plan estaba más claro que nunca. No era una víctima escondida en un motel. Era un soldado reagrupándose, reuniendo a mi equipo, preparando el campo de batalla. Charlotte creía tener aliados en su bolsillo, yo también, y los míos eran muchísimo más leales. A la mañana siguiente me senté al volante de mi viejo Chevy, con la bolsa de lona en el asiento del copiloto. Mi cita con Helen estaba fijada. Miles estaba investigando a Keller. Pero algo seguía cautivándome. Necesitaba pruebas irrefutables de las intenciones de Charlotte, no solo correos electrónicos ni papeleo sospechoso. Algo directo, algo que la dejara enterrada en sus propias palabras. Pasé despacio frente a su casa, con la gorra baja. Desde fuera parecía una postal perfecta, persianas blancas, setos recortados, el tipo de lugar que denota respeto. Pero yo sabía que no era así. Tras esas persianas, Charlotte afilaba cuchillos. En lugar de aparcar cerca, dejé mi camioneta en el aparcamiento de un supermercado 2 manzanas más allá y volví caminando, mezclándome con los paseadores de perros. Mis botas crujieron en el pavimento al detenerme bajo un árbol al otro lado de la calle. Desde allí podía ver la cocina si las persianas estaban abiertas, y lo estaban. Richard estaba en la mesa en camiseta, revisando su teléfono. Charlotte estaba de pie cerca del fregadero, paseándose con el suyo pegado a la oreja. No podía oírla, pero su lenguaje corporal era fuerte. Señalaba, fruncía el ceño y gesticulaba con frustración. Eso no era suficiente. Necesitaba sonido. Metí la mano en el bolsillo y saqué una pequeña grabadora que Miles me había enviado por correo años atrás. Era de la vieja escuela, pensada para entrevistas, pero podía captar un susurro a través de una pared.
El truco estaba en acercarme lo suficiente. Esperé a que Richard se fuera a trabajar. Su Ford azul salió marcha atrás sobre las 8:15 como un reloj. Charlotte se quedó atrás, con el teléfono pegado a la mano. Cuando desapareció en la sala, me moví. Crucé la calle, me agaché junto a la casa y deslicé la grabadora bajo el borde de una ventana abierta del sótano. Tenía el pulso acelerado, pero mi entrenamiento me ayudó a entrar y salir rápidamente. Regresé a mi sitio bajo el árbol, fingiendo que jugueteaba con mi teléfono. Unos minutos después, oí su voz entrecortada por el auricular inalámbrico de la grabadora. «¿Estás seguro de que Keller puede sacarlo adelante? La carta del médico ya está presentada. Solo falta que el juez la firme». Apreté la mandíbula. Eso fue la confirmación. Hizo una pausa y añadió: «No, no sabe nada. Evelyn todavía cree que sus compañeros del ejército importan. Que siga haciéndose la soldadita. Para cuando lo averigüe, los papeles estarán sellados». Se me encogió el estómago y luego se endureció. Se estaba burlando de mí, burlándose de lo que me daba fuerzas. Otra voz respondió débilmente por el altavoz: «Probablemente Richard». «¿Y si se resiste? ¿Y si contrata a un abogado?», exclamó Charlotte. «Los abogados cuestan dinero. No tiene. Antes eran sus tutores. Su pensión lo cubre todo. Deja de preocuparte». Cada palabra era como un casquillo de bala al caer al suelo. Fuerte, innegable, condenatoria. Dejé la grabadora funcionando otros 10 minutos y luego volví a la casa cuando ella subió las escaleras. Con un movimiento rápido, recuperé el aparato y lo guardé en mi chaqueta. Me temblaban las manos al alejarme, pero no de miedo, sino de adrenalina, ni de rabia. De vuelta en la camioneta, volví a reproducir la grabación. La calidad del sonido no era perfecta, pero la voz de Charlotte se oía bastante clara. Miles podría mejorarla, quizá incluso llamar a un especialista en audio forense. Esto era oro, lo llamé de inmediato. «La tengo», dije en voz baja pero con ferocidad. «¿Cómo que la tengo?» Coloqué una grabadora. Admitió todo lo de la carta del médico. La insistencia de Keller en usar mi pensión. También se burló de mi servicio. Miles soltó una breve carcajada. «Esa mujer te acaba de entregar el caso en bandeja de plata. Envíame el archivo. Haré que alguien limpie el audio. Guarda copias en 3 lugares diferentes, Evelyn. No confíes en una sola fuente. Ya tengo una copia de seguridad». Dije: «Unidad USB en la nube, y esta grabadora se queda conmigo. Ese es el soldado que recuerdo. Ahora escucha, ten cuidado. Si descubre que tienes sus palabras, se desesperará». Sabía que tenía razón. La gente desesperada comete errores, pero también arremete. Pasé la tarde en el motel, transfiriendo los archivos y etiquetándolos como bolsas de pruebas, marcas de tiempo, descripciones, todo organizado. El ejército nos inculcó la documentación durante años. Ahora era algo natural. Alrededor de las 6 p.m. el hambre me sacó de quicio. Caminé hasta un restaurante al otro lado de la calle, pedí una hamburguesa y un café solo, y me senté junto a la ventana con mi cuaderno. Las familias llenaban las mesas, los niños riendo, los platos tintineando. Me pregunté cuántos de ellos podían imaginar contra qué luchaba. La traición no venía de desconocidos, venía de quienes creías que te respaldaban. A mitad de mi comida, un coche familiar pasó por la ventana. La camioneta de Charlotte. Se me tensaron los hombros. No se suponía que estuviera cerca. ¿Sabía dónde me alojaba? ¿O fue casualidad? Pagué rápidamente, salí por la puerta trasera y di la vuelta a la manzana. La camioneta estaba estacionada frente al motel. Sentí una opresión en el pecho mientras me agachaba entre 2 autos, observando. Charlotte estaba sentada al volante, revisando su teléfono. Todavía no estaba mirando el motel. Después de 10 minutos, se marchó y mis manos se relajaron lentamente. Quizás estaba haciendo recados, o quizás cazando. De vuelta en mi habitación, revisé las cerraduras y corrí bien las cortinas. Si estaba husmeando, no podía arriesgarme a guiarla hacia la evidencia. Metí la memoria USB en una bolsa de plástico, la pegué con cinta adhesiva debajo del lavabo y guardé la grabadora en el bolsillo.
Aunque la habitación se revolviera, algo sobreviviría. Esa noche no pude dormir. Mi mente repasaba sus palabras una y otra vez, que siguiera haciéndose la soldada. La mueca de desprecio en su voz me conmovió profundamente. No había sentido desde el combate una mezcla de furia y concentración. Pensaba que era débil, que ya no estaba en mi mejor momento, fácil de acorralar. No tenía ni idea de que acababa de despertar esa parte de mí que no pierde. Alrededor de las 3:30 m. Me senté en el escritorio a escribir de nuevo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, se trataba de ofender. Quería despojarme de mi dignidad, mi independencia, mi pensión. Yo iba a despojarla de sus mentiras, su reputación y su poder. La grabadora estaba sobre la mesa, pequeña y común, pero para mí era un arma. Y ahora, la guerra no era solo ofensiva, era mía para llevársela. Las luces fluorescentes de la clínica zumbaban en lo alto mientras yo estaba sentada en la sala de espera, con la rodilla rebotando con energía incansable. Tenía la grabadora en el bolsillo de la chaqueta, la memoria USB en mi mochila y una carpeta con documentos médicos del ejército bajo el brazo. Esta no era una cita más, era munición. Helen salió de la parte de atrás, con la bata blanca medio abotonada y el pelo recogido en el mismo moño sencillo que recordaba de mi despliegue. «Parker», dijo con una leve sonrisa, «parece que estás a punto de suspender un examen de fisioterapia solo por los nervios». Exhalé por la nariz. Me enfrenté al fuego de mortero con manos más firmes. Me condujo a su oficina, donde las persianas estaban bajadas y un diploma enmarcado colgaba torcido en la pared. Me senté frente a su escritorio y ella fue al grano. «Dime qué tienes». Extendí la carpeta y luego le deslicé los documentos falsos que había impreso. Los revisó rápidamente, frunciendo el ceño. «Esto es basura». Primero, la fecha de evaluación es 3 semanas después de que te dieran de alta oficialmente en Fort Carson. Segundo, la doctora Allen ni siquiera tiene licencia en este estado. Y mira aquí, el bloque de firma. Es una copia escaneada pegada en varios formularios. Hora de aficionado. Su tono cortante era extrañamente reconfortante. «Entonces, ¿puedes demostrar que es falso?». «Pregunté mejor», dijo. «Puedo demostrar que estás en forma. Haremos una evaluación cognitiva completa, una prueba de motricidad, una de memoria, todo. Lo presentaré como informe independiente. Cualquier juez que revise ambos registros verá cuál es el real». Me dio un portapapeles. «Responde a estas preguntas y luego empezamos». La prueba duró 1 hora. Problemas matemáticos sencillos, ejercicios de memoria, tiempo de reacción. En un momento dado, me pidió que dibujara un reloj que marcara las 11:10. Me reí entre dientes. «Helen, planeé rutas de convoyes por 3 provincias. Creo que puedo con el reloj». «Sígueme la corriente», dijo. Cuando terminó, se recostó, tamborileando con el bolígrafo. «Eres más lista que la mitad de los vecinos de mi calle, sin impedimentos, sin inestabilidad. De hecho, eres más disciplinada que la mayoría de los civiles». El alivio me inundó como un balde de agua fría después de una larga carrera, así que esto se sostendrá en el tribunal. «Por supuesto», dijo ella, firmando los papeles, «y testificaré si llega el momento. No me gusta que falsifiquen historiales médicos, sobre todo contra alguien que sirvió». No me di cuenta de lo mucho que había estado conteniendo la respiración hasta que me dolió el pecho. Extendí la mano por encima del escritorio y la agarré de la mano. «Gracias». Ella me devolvió el apretón. «No me agradezcas todavía. Agradéceme cuando estén mirando al suelo frente a un juez». Nota. Salí de la clínica con 2 juegos de documentos, los falsos de Charlotte y la evaluación certificada de Helen. Uno al lado del otro, contaban una historia de fraude, manipulación y mentiras descaradas. Mis enemigos habían subestimado lo rápido que contraatacaría. De vuelta en el motel, escaneé el informe de Helen y se lo envié a Miles con un mensaje seguro. Respondió en minutos. «Perfecto. Esto demuestra su credibilidad. Guarda los originales bajo llave. Soy el segundo».
Escondí las copias firmadas en el forro de mi bolsa de lona. El tipo de truco que usábamos en el campo para los mapas clasificados. Si alguien rebuscaba entre mis pertenencias, no sabría dónde buscar. Esa noche, me senté en el pequeño mostrador del motel y reproduje la voz de Charlotte desde la grabadora. Que siguiera haciéndose la soldadita. Su arrogancia resonaba en mis oídos, pero ahora tenía algo sólido que replicar. A la mañana siguiente, llamé directamente a la oficina de Keller. Una mujer respondió con una cortesía melosa. Buenos días, Keller & Associates. Sí, soy Evelyn Parker. Me gustaría confirmar si su oficina representa a Charlotte y Richard Miller en relación con una solicitud de tutela. Hubo una pausa tan larga que me puso los pelos de punta. No estoy segura de poder revelar esa información, señora. Entonces, ¿no puede confirmarlo ni negarlo? Correcto. Interesante, dije con calma. Porque si lo hace, debe saber que tengo pruebas documentadas del uso de historiales médicos falsificados en su caso, y las presentaré ante el Colegio de Abogados si es necesario. El silencio al otro lado me dijo todo lo que necesitaba saber. Finalmente dijo: Un momento, por favor, y ponme en espera. Colgué antes de que el propio Keller pudiera ponerse al teléfono. Que se preocupe, que se pregunte qué tenía. Si Charlotte creía que era la única que estaba jugando a la ofensiva, se equivocaba. Esa misma tarde, Miles llamó. Tengo noticias para ti. El bufete de Keller ya ha recibido quejas. Casos de tutela turbios. Clientes mayores que simplemente pierden el control de sus bienes. Nada probado, pero un humo tan denso suele ser señal de incendio, así que Charlotte lo eligió a propósito. «O él la eligió a ella», dijo Miles. «Sea como sea, ahora tienes influencia. El informe de Helen, tus papeles de baja, el audio. Estás construyendo un muro que no pueden escalar». Miré alrededor de la habitación del motel, paredes lisas, aire viciado, y me di cuenta de que ya no me sentía atrapado. Me sentía como un comandante en una base de operaciones avanzada. Duro, temporal, pero listo para la misión. Esa noche, conduje hasta un almacén y alquilé una pequeña unidad con un nombre falso. Guardé allí duplicados de todos los documentos, escondidos bajo una vieja bolsa de lona llena de mantas. Si Charlotte o Richard alguna vez intentaban entrar en mi habitación de motel, encontrarían las manos vacías. Cuando cerré la habitación, me quedé de pie bajo la luz del sol poniente, sintiéndome un peso menos. Ya no estaba huyendo, estaba posicionándome. De regreso, paré en una gasolinera y me vi reflejada en la puerta de cristal. Llevaba el pelo recogido, la chaqueta abrochada y la mirada penetrante. Parecía menos un escondite que lo que realmente era, un soldado preparándose para la batalla. Para cuando me acomodé para pasar la noche, mi plan había cambiado de nuevo. Ya no me estaba defendiendo solo. Yo iba a dar el primer golpe. Y Charlotte no tenía ni idea de que ya había dado el primer golpe. Llamaron a la puerta de mi motel justo después de las 9 de la noche. 3 fuertes golpes que me aceleraron el pulso. Deslicé la pistola detrás de la lámpara de la mesita de noche y abrí la puerta lo justo para ver a un uniformado. Un policía estaba allí, con la mano apoyada casualmente en su cinturón. «Buenas noches, señora. ¿Es usted Evelyn Parker?» Mantuve la voz tranquila. «Depende de quién pregunte». Me mostró su placa. «Agente Reynolds, Departamento de Policía de Westfield. Recibimos una llamada de su familia. Dicen que está desaparecida, posiblemente inestable. ¿Le importa si hablamos?» «Listo». Fue el primer golpe de la estrategia de Charlotte. Abrí la puerta lo suficiente para que entrara y me crucé de brazos. «No he desaparecido y no soy inestable». «¿Quieres pruebas?» Parecía un poco sorprendido por mi franqueza. «Solo necesito confirmar que estás a salvo, eso es todo». Le entregué una copia del informe médico de Helen, firmado esa misma mañana. Lo recorrió con la mirada. «Evaluación independiente, sin impedimentos. Bueno, esto no parece precisamente inestable». «No, no lo es», dije con brusquedad.
Lo que indica es que mi hermana está presentando denuncias falsas para intentar conseguir la tutela. Se removió, incómodo. Mira, solo estoy aquí para asegurarme de que estás bien. Estoy más que bien. Soy competente. Estoy lúcido. Y tengo pruebas de fraude. Busqué en mi bolso y saqué la memoria USB. Grabaciones de audio de mi hermana admitiendo que está llevando esto adelante con un abogado y documentos médicos falsos. ¿Quieres registrar eso en tu sistema? Arqueó las cejas. Eso es más de lo que suelo manejar en estas llamadas. Entonces, toma nota de esto, dije con firmeza. Si Charlotte o Richard Miller presentan otra denuncia falsa sobre mi estado mental, es acoso y presentaré cargos. Se aclaró la garganta, claramente dividido entre el protocolo y el sentido común. De acuerdo, señorita Parker, me aseguraré de que esto quede documentado. Puede seguir con sus asuntos. En cuanto se fue, me senté en el borde de la cama, con el cuerpo rebosante de adrenalina. Charlotte había escalado la tensión, pero en lugar de acorralarme, me dio la oportunidad de incluir mi versión de los hechos en un expediente policial oficial. A la mañana siguiente, decidí que era hora de confrontarla en persona. No en privado, donde podía tergiversar las cosas. En público, donde las mentiras no se sostienen tan fácilmente. Conduje hasta su casa, aparqué 2 casas más allá y caminé por la acera con la espalda recta. Abrió la puerta con esa misma expresión de suficiencia que siempre ponía cuando creía que iba ganando. «Vaya, vaya», dijo. «Mira quién por fin decidió volver a rastras». Yo ni me inmuté. «Deja de fingir, Charlotte. Sé lo de Keller, sé lo del falso doctor. Y tengo el audio». Por primera vez, su rostro se desvaneció un instante. Luego sonrió con suficiencia. «Eres paranoica. Siempre lo has sido. Por eso todos creen que eres inestable». «Qué curioso», dije. «Porque la policía creyó la denuncia de Helen y registraron tu falsa llamada a la asistencia social como acoso». Entrecerró los ojos. «¿Crees que eso me detendrá?» «No», dije con calma. «Pero demuestra que no soy yo la loca». Richard apareció detrás de ella, con la corbata medio suelta como si acabara de llegar a casa. «Evelyn, necesitas ayuda. Intentamos hacer lo mejor para ti». Solté una carcajada que los sobresaltó a ambos. «Lo mejor para mí». «¿Quieres decir lo mejor para tu hipoteca, Richard? No tenías derecho a revisar mis correos privados. No tenías derecho a falsificar historiales médicos». Le espeté. Mi voz se oyó en la calle y un vecino que regaba el césped me miró con curiosidad. «Bien, que todos oigan». Charlotte susurró. «Baja la voz». «No», dije más alto. «Intentaste despojarme de mis derechos, mi pensión y mi dignidad, y fracasaste». La esposa del vecino salió al porche, y pronto otra pareja hizo una pausa en su paseo vespertino. Se estaba formando un público. Richard tiró del brazo de Charlotte, susurrando algo, pero ella se apartó. «No puedes hacerte la heroína, Evelyn. Siempre has sido imprudente, siempre arrastrando a otros a tus líos». Di un paso más cerca, sosteniendo su mirada fija. «¿Imprudencia?» Lideré convoyes por Kandahar. Gestioné la logística de 300 soldados bajo fuego enemigo. ¿Crees que plantarle cara es imprudente? Su boca se abrió y se cerró, pero no le salieron palabras. Por una vez, no tenía guión. Richard murmuró, «Entremos». Pero el orgullo de Charlotte no la desanimó. «Puedes gritar todo lo que quieras. Nadie te va a creer». Fue entonces cuando saqué la grabadora del bolsillo y presioné play. Su propia voz se derramó en el aire de la tarde. «Que siga jugando a los soldados. Para cuando lo averigüe, los papeles estarán sellados». Los vecinos se quedaron paralizados. Uno de ellos susurró, «¿Acaba de decir papeles?» Charlotte se abalanzó sobre la grabadora, pero retrocedí. «Adelante, arma un escándalo». Todos acaban de oír la verdad. Se quedó paralizada, dándose cuenta de que su pequeño imperio de control se había derrumbado frente a testigos. Richard se dio la vuelta, mascullando maldiciones en voz baja. Guardé la grabadora en mi chaqueta. «Ni ahora»,
ni nunca. El silencio se extendía entre nosotros, roto solo por el sonido de los aspersores en la manzana. Los labios de Charlotte se apretaron en una fina línea, su rostro pálido como una piedra. Me di la vuelta y caminé de regreso por el camino de entrada, con paso firme, el pecho apretado por la furia y el triunfo. Detrás de mí corrían susurros entre los vecinos. Habían oído lo suficiente para saber quién era el villano. Cuando llegué a mi camioneta, no miré atrás. No hacía falta. Por primera vez desde que empezó esta pesadilla, el equilibrio de poder había cambiado, y Charlotte lo sabía. Me desperté a la mañana siguiente con el zumbido de mi teléfono prepago en la mesita de noche. El número no me sonaba, pero el mensaje de voz que dejó me calentó la sangre. Era la voz de Charlotte, entrecortada y dramática. Está perdiendo la cabeza. Mírala. Mira qué errática se ha vuelto. Temo por mi seguridad. Necesitamos que la evalúen. Y además estaba hablando con alguien. Quizás con Keller, quizás incluso con la policía. No tuve que adivinar qué estaba tramando. Intentaba cambiar la historia tras el enfrentamiento de anoche delante de los vecinos. Una hora después, Miles me envió un mensaje. Mira esto. Está circulando en Internet. Hice clic en el enlace que me adjuntó y, efectivamente, allí estaba un video tembloroso grabado con un teléfono que parecía haber sido grabado desde la ventana de una sala. Me mostraba alejándome de la casa de Charlotte después del enfrentamiento, pero el audio estaba editado. En lugar de las palabras de Charlotte grabadas, habían intercalado frases para que pareciera que estaba despotricando sobre mi inestabilidad y falta de forma. Apreté los puños alrededor del teléfono. El video era descuidado, pero para alguien que no lo supiera, parecía una crisis nerviosa. Habían cortado todo el contexto dejándome como el villano. Llamé a Miles inmediatamente. Intentan incriminarme. Cortaron la grabación y la voltearon. Sí, la vi. No te preocupes. Ya tengo a un colega en ciberseguridad trabajando en los archivos sin procesar. Las ediciones son evidentes al ralentizar el vídeo. Lo revelaremos. Pero mientras tanto, la gente verá esta basura y se la creerá. Evelyn, dijo con firmeza. Se les fue la mano. Tienes el audio limpio, el informe de Helen y el historial policial de anoche. Si a eso le sumas un video entrecortado del patio trasero, parecerán aficionados. Solo tienes que adelantarte. Tenía razón. Quedarme en silencio mientras Charlotte me difamaba no era una opción. Tuve que contraatacar. Tomé mi bolso y fui directo a la clínica de Helen. Me recibió en su oficina, con la expresión ya tensa. Vi el video, dijo. Es basura, pero la basura se propaga rápido. Entonces ocultémoslo con la verdad. Saqué la grabadora y reproduje las palabras reales de Charlotte. Podemos registrar esto con tu evaluación juntos. Eso desmiente su historia falsa. Ay. Helen asintió lentamente. Si quiere, puedo dar una rueda de prensa. Los profesionales médicos no suelen intervenir, pero en un caso como este, es maltrato a personas mayores, simple y llanamente. La apoyaré. Escucharla decir eso de maltrato a personas mayores me emocionó. Eso es exactamente lo que era. Disfrazado de papeleo legal y lágrimas de cocodrilo. Pasamos las siguientes 2 horas redactando una declaración. Helen confirmaría públicamente su evaluación de mi integridad y luego denunciaría el uso indebido de registros falsificados. Yo publicaría el audio limpio de Charlotte conspirando. No solo neutralizaría su ataque, les devolvería la humillación. Esa noche, Miles volvió a llamar. Tengo al asistente de Keller hablando. Extraoficialmente, dijo que Charlotte exigió que filtraran algo para contradecirte.
Entraron en pánico después de que la avergonzaras delante de los vecinos, así que este video fue su jugada desesperada. Exactamente, y les va a estallar en la cara. Mi chico lo analizó. Está cortado en al menos 7 partes. Un estudiante de primer año de tecnología podría detectar las ediciones. A la mañana siguiente, Helen y yo nos reunimos en su clínica para la declaración de prensa. Los periodistas locales se reunieron, las cámaras disparando mientras ella se ajustaba las gafas y comenzaba. Como médico colegiado, ayer evalué a la mayor Evelyn Parker. No presenta signos de deterioro, inestabilidad ni deterioro cognitivo. Las afirmaciones en contra son infundadas y parecen provenir de registros falsificados. Además, he revisado pruebas de audio auténticas que contradicen el video que circula actualmente en línea. Ese video está claramente manipulado. Me acerqué tras ella, con la cremallera de mi uniforme apretada, aunque hacía años que no la usaba. Durante 20 años, serví a este país con honor. Ahora mi propia hermana intenta despojarme de mi libertad con mentiras. Me subestimó. Subestimó la verdad, y hoy lo demostramos. Los periodistas se lo tragaron. Pidieron copias del audio y les di lo justo sin entregarles todas las tarjetas. En cuestión de horas, las estaciones locales publicaron la noticia. Veterano afirma que su hermana falsificó registros para la solicitud de tutela. El video que Charlotte filtró ya estaba siendo desmentido fotograma a fotograma. Sabía que estaría viéndolo desde su presumida cocina y esperaba que cada segundo se consumiera. Pero no me detuve ahí. Contacté con un grupo de defensa de veteranos con el que había hablado años antes. Su director, un marín enjuto llamado López, prometió publicar una declaración de apoyo. «Nadie le hace estas tonterías a uno de los nuestros», dijo. «Te apoyaremos». Al final del día, la situación había cambiado. El video falso ahora se consideraba una campaña de desprestigio fallida. Los periodistas acamparon frente a la entrada de Charlotte, acribillándola a preguntas cuando intentó irse. Richard parecía un ciervo deslumbrado en el noticiero, murmurando «sin comentarios», mientras las cámaras lo seguían. Charlotte, en cambio, insistía «es peligrosa, es inestable», pero sus palabras ahora sonaban huecas. Mientras tanto, yo estaba sentado en mi habitación de motel, con los pies sobre la cama, viendo cómo se desarrollaba la historia por televisión. La ira que me había estado carcomiendo por fin estaba dando paso a algo más. Satisfacción. Miles volvió a llamar esa noche, con un tono casi divertido. Se están derrumbando. La oficina de Evelyn Keller se está distanciando, alegando que no tenían conocimiento de registros falsificados. No arriesgará su licencia por ellos. Bien, dije, tomando un sorbo de café tibio. Que se esconda de nuevo. Charlotte ya está acorralada. Lo único que puede intentar es redoblar sus esfuerzos en la corte. Y con todo lo que has reunido, la van a destrozar. Me recosté, asimilando eso. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no solo estaba sobreviviendo, estaba ganando. Pero en el fondo, sabía que Charlotte no estaba acabada. Presionaría más, arañaría más, cualquier cosa para salvar las apariencias. Cuanto más perdía, más peligrosa se volvía. Aún así, yo tenía lo que importaba: pruebas, aliados y una voz más fuerte que sus mentiras. Y por mucho que me retorciera o arañara, nunca volvería a arrebatármelo. El juzgado olía a papel viejo y desinfectante, un lugar donde diseccionaban vidas y las juzgaban en pequeños y ordenados archivos. Me senté a la mesa del demandante con mi abogada, una mujer perspicaz llamada Denise Porter, a quien había contratado gracias a la recomendación de un veterano.
Tenía una mirada de acero y la calma que pone nerviosos a los oponentes. Al otro lado del pasillo, Charlotte y Richard se sentaron rígidos junto a Keller, quien parecía menos un abogado seguro de sí mismo y más un hombre que intentaba no sudar bajo su traje. Era de mediana edad, de voz firme, y no alguien a quien se pudiera seducir con lágrimas de cocodrilo. Perfecto. Keller abrió el caso con voz ensayada. Su señoría, esto es motivo de preocupación para mis clientes. La señorita Parker ha mostrado un comportamiento errático, paranoia e incapacidad para administrar sus propias finanzas. Mis clientes solo buscan la tutela para garantizar su bienestar. Me mordí la lengua para no reírme a carcajadas. Comportamiento errático. Los únicos erráticos estaban sentados al otro lado del pasillo. Denise se puso de pie con suavidad. Su señoría, demostraremos que esta petición no se trata de cuidado, sino de control. Mostraremos historiales médicos falsificados, pruebas fabricadas y motivos financieros. Esto es maltrato a personas mayores, no tutela. El juez levantó una ceja, intrigado. Proceda. Keller llamó a Charlotte al estrado primero. Se acercó con sus perlas y su blazer color pastel, intentando parecer la viva imagen de una familia preocupada. Se secó los ojos con un pañuelo mientras hablaba. Mi hermana ha cambiado mucho desde que dejó el ejército. Olvida cosas, se enfurece y se pone en peligro. Solo queremos protegerla. Denise se inclinó hacia adelante. Señorita Miller, ¿no es cierto que contactó al Dr. Allen para que le hiciera una carta médica sobre su hermana? Charlotte parpadeó. Sí, pero ¿y no es cierto que el Dr. Allen nunca la examinó? La sonrisa de Charlotte se desvaneció. No sé los detalles. El médico le entregó la carta. ¿A quién? Charlotte tragó saliva. Denise se abalanzó sobre mí. Entonces, solicitó documentación médica sobre su hermana sin su consentimiento, de un médico al que nunca conoció, y la presentó como prueba de incapacidad. ¿Es correcto? La habitación estaba en silencio, salvo por la respiración temblorosa de Charlotte. Solo intentaba ayudar. ¿Quizás tomar posesión de su pensión? Preguntó Denise con picardía, deslizando una copia del correo electrónico de Richard como prueba. Su esposo le escribió a Keller que la tutela cubriría la hipoteca. ¿Podría explicar cómo su bienestar está vinculado al pago de su casa? Richard se removió incómodo en su asiento, evitando la mirada del juez. Keller intentó objetar, pero el juez le hizo señas para que se callara. Anulado. Responda la pregunta. Charlotte tartamudeó. Era Richard hablando sin cuidado. Denise no se detuvo. Con o sin cuidado, la tensión en la sala era tan densa que me ahogaba. Cuando llegó mi turno de testificar, me acerqué con paso firme, con la chaqueta del uniforme cerrada. Miré al juez a los ojos y hablé con claridad. Serví a este país durante 20 años. Gestioné suministros, logística y personal bajo fuego enemigo. Si puedo coordinar a cientos de soldados en una zona de combate, creo que puedo administrar mi propia chequera. Algunas personas en la galería rieron suavemente. Denise me entregó el informe médico de Helen. Mayor Parker, ¿puede decirle al tribunal qué es esto? Esta es la evaluación del Dr. Brooks realizó la semana pasada. Examinó mi cognición, memoria y capacidad de decisión. Pasé todas las categorías. No tengo ninguna discapacidad. ¿Y qué tienes aquí? Denise levantó la grabadora. Este es el audio de mi hermana admitiendo que presionó para obtener la tutela con registros falsificados, burlándose de mi servicio y hablando de cómo mi pensión cubriría sus gastos. Reprodujimos el video. La voz de Charlotte llenó la sala. Que siga haciéndose la soldada. Para cuando lo averigüe, los papeles estarán sellados. La galería murmuró. La jueza levantó la mano para pedir silencio, con expresión indescifrable pero severa. Keller se levantó rápidamente. Su señoría, esa grabación podría estar fuera de contexto. Denise replicó. Fuera de contexto. También tenemos un informe forense cibernético que confirma que este audio es auténtico e intacto, a diferencia del video que filtraron en línea. El juez entrecerró los ojos al ver a Keller. Video.
Denise presentó otra prueba. Sí, su señoría. La parte contraria intentó difundir un video alterado que presentaba a mi cliente como inestable. Un análisis independiente confirmó que estaba manipulado. Eso es manipulación de pruebas. 1. Balbuceó Keller, pero el juez lo interrumpió. Siéntese, señor Keller. Vi cómo Charlotte palidecía mientras Denise acumulaba más pruebas. Correos electrónicos, registros financieros que mostraban su deuda, capturas de pantalla de las afirmaciones falsas de Charlotte. Poco a poco, su credibilidad se desmoronaba. Para cuando Helen testificó, confirmando con calma su informe médico, Charlotte se estaba resquebrajando. Le susurró furiosa a Richard, quien estaba sentado con la cara roja y la mirada fija en el suelo. Finalmente, el juez se inclinó hacia adelante, con las manos juntas. Ya he oído suficiente. Se deniega la tutela. Además, este tribunal remitirá el asunto de los registros falsificados y el posible fraude a la Fiscalía. Le sugiero que busque asesoramiento legal. Charlotte abrió la boca como si fuera a discutir, pero la mirada del alguacil la calló. Cuando el garrote golpeó, sentí un alivio tan fuerte que casi me desplomé. No era solo victoria, era reivindicación. Bajé del estrado y miré a Charlotte a los ojos brevemente. Su expresión era pura ira, pero tras ella se escondía el miedo. Sabía que había perdido la guerra que había empezado. Afuera del juzgado, los periodistas la acosaban. Me ponían micrófonos delante de la cara, me lanzaban preguntas desde todos los ángulos. Mayor Parker, ¿qué le depara el futuro? ¿Qué opina de las acciones de su hermana? ¿Cree que los cargos criminales están justificados? Levanté la barbilla y hablé lo suficientemente alto para todas las cámaras. Lo que hizo mi hermana no fue solo traición, fue abuso. Abuso de confianza, abuso del sistema, abuso de mí como veterano y como persona. Luché batallas en el extranjero para proteger mi libertad. Hoy luché una aquí para proteger la mía y no dejaré de asegurarme de que otros no pasen por lo mismo. Los flashes estallaron, los reporteros gritaron para seguir, pero seguí adelante con la espalda recta. No se trataba de frases cortas, se trataba de recuperar mi vida. Al llegar a mi camioneta, Miles me esperaba junto a la acera. Me saludó con un lento asentimiento. No solo ganaste, Evelyn, los aniquilaste. Exhalé. La tensión finalmente desapareció de mis hombros. Bien, porque se lo merecían. Para cuando llegué a casa del juzgado, ya había azotado la tormenta. Las cadenas locales transmitieron fragmentos de la audiencia, con la voz de Charlotte en bucle. Que siga haciéndose la soldado. Para cuando se dé cuenta, los papeles estarán sellados. El audio era contundente y los titulares, despiadados. Veterano expone fraude de tutela de su hermana. Traición familiar, complot entre hermanos para robar pensión militar. La foto de Charlotte y Richard llenó todos los medios de comunicación de la ciudad. La sección de comentarios fue un baño de sangre. Vecinos, compañeros de trabajo y desconocidos los llamaron mentirosos, depredadores y cosas peores. Para dos personas obsesionadas con las apariencias, era el único castigo que no podían evitar. Esa noche, estaba sentada en mi apartamento viendo la cobertura con una copa de bourbon. Miles llamó con voz casi alegre. A Richard le acababan de dar una licencia. Recursos Humanos no podía ignorar las acusaciones de fraude. Y Charlotte, su grupo de padres y maestros, la acababa de destituir de su presidencia. Al parecer, nadie quiere a un mentiroso organizando eventos escolares para recaudar fondos. Sonreí con suficiencia. Es curioso lo rápido que la gente cambia de opinión cuando se revela la verdad. Es solo el principio, dijo Miles. La fiscalía confirmó que están revisando las pruebas para presentar cargos penales. Si Keller cree que se libra de todo, es más tonto de lo que parece. Me recosté, dejando que las palabras se asentaran. No necesitaba insistir más. Su imperio ya se estaba derrumbando desde dentro. A la mañana siguiente, fui a una cafetería del centro. Un par de veteranos que conocía vagamente de eventos comunitarios estaban sentados en una mesa de la esquina.
Uno de ellos me vio y levantó la mano. Mayor Parker, ¿qué pelea dio? Sonreí cortésmente. La noticia corrió rápido en los círculos militares, y esta historia tenía todos los ingredientes: traición, fraude y una veterana que se mantuvo firme. Mientras pedía, la barista susurró: «Bien por usted, señora. Mi abuela pasó por algo similar. Ojalá hubiera luchado como tú». Entonces me di cuenta de que esta ya no era solo mi historia. Era un espejo para mucha gente que había sido silenciada por la presión familiar, la manipulación, el miedo. Más tarde ese día, Charlotte intentó inventar la historia ella misma. Apareció en un programa matutino local, pálida, pero aún demasiado maquillada. «Todo esto es un malentendido», dijo, con la voz apenas temblorosa, lo justo para que sonara ensayada. «Queremos a Evelyn, solo queríamos asegurarnos de que estuviera bien cuidada». Los medios lo tergiversaron todo. El presentador se inclinó hacia adelante. «Pero, señorita Miller, el audio que pusimos fue autenticado. Es su voz». Charlotte parpadeó rápidamente y luego tartamudeó. «Fuera de contexto. Esas fueron palabras privadas sacadas de contexto». Fin de la cita. La presentadora ni siquiera ocultó su escepticismo. Al terminar el segmento, Charlotte parecía más culpable que compasiva. El público ya había tomado una decisión. Richard ni siquiera se molestó en hacer entrevistas. Lo vieron salir de su oficina con una caja de cartón llena de objetos personales, negándose a responder preguntas. Un periodista gritó: «Señor Miller, ¿se arrepiente de haber intentado robarle la pensión a su cuñada?». Su única respuesta fue cerrar de golpe la puerta de su coche. Esa noche, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Al abrirlo, apreté la mandíbula. Era Charlotte. «Felicidades, Evelyn. Nos humillaste. ¿Estás contento ahora?» Richard podría perder su licencia. «Nuestros amigos no nos hablan y nos tratan como criminales. Espero que tu valiosa reputación haya valido la pena destruir a tu familia». Repetí una línea. La familia no destruye a la familia por una hipoteca. Luego cerré la laptop. Las consecuencias seguían aumentando. El bufete de abogados de Keller emitió un comunicado alegando que sus clientes los engañaron y que no tenían ni idea de que los historiales médicos estaban falsificados. Fue un débil intento de controlar los daños. Miles me lo contó en voz baja. Entre bastidores, Keller está siendo investigado. Las quejas en los bares se acumulan. Una semana después, la Fiscalía del Distrito dio una conferencia de prensa. Vi por televisión cómo anunciaban los cargos contra Charlotte y Richard: conspiración para cometer fraude, maltrato a personas mayores y presentación de documentos falsos. Cada uno de ellos podría conllevar una pena de prisión. El periodista preguntó: ¿Tiene algún comentario sobre la resiliencia de la víctima? El fiscal respondió: La Mayor Parker demostró una fuerza increíble. Su caso pone de relieve la importancia de proteger a nuestros veteranos y ciudadanos mayores de la explotación, incluso de sus propias familias. Sentí una oleada de reivindicación, pero también un profundo dolor. No era así como quería que me notaran. Sin embargo, si mi lucha pudiera arrojar luz sobre un problema mayor, tal vez algo bueno saldría de todo aquel lío. 2 días después, pasé en coche por delante de la casa de Charlotte. Los periodistas aún rondaban la acera y las persianas estaban cerradas. El césped, antes impecable, estaba descuidado, con juguetes esparcidos por el jardín como si ya a nadie le importara. La imagen de control y orden que había construido con tanto esmero se había esfumado. No me detuve. No hacía falta. Ver las grietas me bastaba. De vuelta en mi apartamento, encontré una carta deslizada por debajo de la puerta. Escrita a mano, sin remitente. La abrí con cautela. Era de Richard. Evelyn, lo siento. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Charlotte presionó y yo seguí. Era débil. Sé que una disculpa no arreglará el daño, pero espero que algún día puedas perdonarme. Lo leí 2 veces y luego lo dejé sobre la mesa.
Quizás era sincero. Quizás fue otro intento de salvar el pellejo. En cualquier caso, no era mi problema. Esa noche, el noticiero de la noche abrió con otro titular. Una pareja fraudulenta se enfrenta a la reacción de la comunidad. Los videos mostraban a manifestantes frente a la entrada de Charlotte con carteles: protejan a nuestros veteranos, detengan el maltrato a los ancianos. ¡Qué vergüenza! Al verlo, me di cuenta de algo importante. Habían intentado borrar mi voz, mi autonomía, mi dignidad, pero en cambio las habían amplificado. Su propia caída se había convertido en mi plataforma. Me serví otro bourbon y me senté junto a la ventana, con las luces de la ciudad extendiéndose abajo. El colapso de Charlotte y Richard no se trataba solo de justicia. Se trataba de recuperar el terreno que intentaron arrebatarme, y no había terminado de pisarlo. A la mañana siguiente de la conferencia de prensa del fiscal del distrito, me desperté con una serie de mensajes de voz inesperados. Algunos eran de veteranos con los que no había hablado en años, otros de desconocidos que habían visto mi historia en las noticias. No llamaban para cotillear, llamaban para agradecerme. Un mensaje me llamó la atención, una voz de mujer, temblorosa pero decidida. Mayor Parker, no lo conozco, pero vi su testimonio. Mi hermano lleva 3 años bajo tutela, y eso le arruinó la vida. Verte luchar me dio esperanza. Gracias. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano mirando la luz roja parpadeante. En ese momento lo entendí. Esta lucha ya no era solo mía. Llamé a Miles. Necesito hacer algo más importante que limpiar mi nombre. Se rió entre dientes. Ya lo hiciste. El fiscal del distrito los tiene contra las cuerdas. Keller está sudando. Y todos los vecinos del pueblo saben que Charlotte es un fraude. No me refiero a eso. Hablo de toda la gente como yo. Gente que no tiene un abogado, ni una Helen, ni yo para defenderse. Están atascados. ¿Y si pudiera darles las herramientas? Miles se quedó callado un segundo. Luego dijo, ¿en serio? Totalmente en serio. Quiero crear una fundación, un lugar donde los veteranos y las personas mayores puedan obtener ayuda legal si sus familias intentan cometer este tipo de estafa. Valor y Justicia, ese es el nombre. Hubo una pausa. Entonces Miles dijo, es lo más típico de Evelyn Parker que he oído en mi vida. Cuenten conmigo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, reuniones y llamadas telefónicas. Denise, mi abogada, se ofreció a formar parte de la junta. Helen se ofreció a dirigir la defensa médica, asegurándose de que médicos sospechosos no volvieran a aprobar evaluaciones falsas. Incluso López, el marín del grupo de veteranos, se unió. Dijo, ya han iniciado un movimiento. Podrían poner una bandera en el suelo. La primera conferencia de prensa anunciando Valor y Justicia atrajo más cámaras de las que esperaba. Me paré en un podio frente a una pancarta sencilla. Nada llamativo, solo el nombre en negrita. Hace 3 meses, comencé. Descubrí que mi propia familia conspiraba para despojarme de mi libertad, mi dignidad y mi pensión. Fracasaron porque tenía aliados, pruebas y una plataforma para defenderme. Pero muchos veteranos y personas mayores no. Eso termina hoy. El valor y la justicia existen para garantizar que nadie luche esta batalla solo. Los periodistas escribían frenéticamente, con los flashes encendidos. Les hablé de la línea directa que estábamos lanzando, los talleres legales que estábamos planeando y las colaboraciones que estábamos formando con grupos de defensa de todo el país. Para cuando renuncié, ya me llovían correos electrónicos de gente que quería ayudar o la necesitaba. Sin embargo, no todos aplaudían. Charlotte intentó una última artimaña. Publicó un comunicado a través de un blog de mala calidad, presentándose como la víctima. Mi hermana ha puesto a toda la comunidad en nuestra contra. Escribió, esto es una venganza, no justicia. El problema es que ya nadie se lo traga. Sus palabras fueron recibidas con risas y memes en línea. Un comentario lo resumió a la perfección. Señora, falsificó su historial médico. Siéntese. Richard, en cambio, se quedó callado.
Me enteré por Miles de que había aceptado un trabajo 2 pueblos más allá, intentando pasar desapercibido. Se rumoreaba que estaba cooperando con los investigadores a cambio de clemencia. Charlotte debió de odiarlo por ello, pero su silencio solo hizo que mi voz se hiciera más fuerte. Empezaron a llegar invitaciones a programas de radio locales, podcasts de veteranos e incluso a un programa matutino nacional. No las acepté todas, pero las que acepté me dieron la oportunidad de difundir el mensaje. En un podcast, el presentador me preguntó, ¿qué te motivó a seguir adelante cuando tu propia familia te atacó? Lo pensé un segundo y luego dije, el ejército me enseñó mucho. A liderar, a perseverar, a luchar. Pero la lección más difícil es que a veces las personas que esperas que te respalden no lo hacen. En esos momentos, o te rindes o te quedas de todas formas. Yo elegí quedarme. Ya veo. Los correos electrónicos me inundaron después de ese episodio. Más historias, más gente necesitando ayuda. Fue abrumador, pero también demostró que la fundación no era solo simbólica. Era necesaria. En nuestro primer taller de Valor y Justicia, alquilamos un salón comunitario con pisos que crujían y mala iluminación. Acudieron 30 personas, algunos veteranos con gorras desgastadas, otras ancianas con carpetas llenas de papeles. Les explicamos sus derechos, cómo detectar fraudes y cómo documentarlo todo. Helen explicó las evaluaciones médicas. Denise explicó los fundamentos legales y yo simplemente escuché. Un hombre mayor se levantó al final y dijo, pensé que estaba loco. Mi sobrina intentó obtener mi tutela porque quería mi casa. No sabía que nadie me creería. Gracias. Al oír eso, sentí un cambio en mi interior. Esto era más grande que la venganza. Era redención. No solo mía, sino de todas las personas que habían sido silenciadas. Los medios locales cubrieron el taller, calificándolo de una iniciativa popular contra el abuso de la tutela. La cámara me captó estrechando la mano del hombre de la gorra, sonriendo de verdad por primera vez en meses. Esa noche, me senté en mi sofá, con el teléfono de la línea directa de Valor y Justicia vibrando a mi lado. Miles había tomado el primer turno, haciendo bromas entre llamadas. Helen trabajaba en un manual de capacitación. Denise revisaba los expedientes de los casos entrantes. Se sentían como una unidad de nuevo, como un equipo. Por una vez, el campo de batalla no era arena ni piedra. Eran centros comunitarios, juzgados y salas de estar, pero la lucha importaba igual de bien. Me serví un bourbon como lo hacía en aquellas largas noches en el motel, pero esta vez la bebida no sabía a supervivencia, sabía a victoria. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban fuera de mi ventana, comprendí algo que Charlotte jamás entendería. Intentó doblegarme, pero lo único que hizo fue darme una misión. El juzgado se veía diferente la segunda vez que crucé sus pesadas puertas de madera. Quizás era yo quien había cambiado. La última vez luchaba por demostrar que no estaba quebrada. Esta vez estaba allí para ver cómo la justicia caía sobre quienes creían que podían quebrarme. Charlotte y Richard estaban sentados en la mesa de la defensa, ambos con un aspecto más pequeño de lo que recordaba. Sin perlas pulidas, sin sonrisas petulantes, solo 2 personas dándose cuenta de que las paredes finalmente se habían cerrado. Keller ya ni siquiera estaba con ellos. Lo habían suspendido a la espera de una investigación. Su nuevo abogado parecía recién salido de la Facultad de Derecho, nervioso como el demonio, como si supiera que le habían entregado un barco que se hundía. El fiscal de distrito empezó con precisión. Expuso la cronología del fraude, los registros falsificados, la solicitud de tutela, la carta falsificada del médico. Reprodujo la voz de Charlotte, clara y nítida, por los altavoces. Que siga haciéndose la soldada. Para cuando lo averigüe, los papeles estarán sellados. La galería se revolvió incómoda al oír el eco de sus palabras. La vi palidecer bajo las luces fluorescentes. Entonces llegó el correo electrónico de Richard sobre la hipoteca. El fiscal lo leyó en voz alta, cada palabra como un cuchillo. Una vez aprobada la tutela,
Por fin tendremos acceso a su pensión militar. Eso cubrirá la hipoteca. La jueza ni siquiera ocultó su disgusto. Motivo flagrante, dijo rotundamente. Tomando notas. Helen testificó a continuación, con su voz serena y cortante. Yo personalmente evalué a la Mayor Parker. Está en pleno uso de sus facultades mentales. Es competente y plenamente capaz de gestionar sus asuntos. Cualquier afirmación contraria es fraudulenta. Denise continuó, explicando cómo el video manipulado había sido desacreditado por expertos forenses. Terminó con una frase contundente. Lo único inestable en este caso es la disposición de la acusada a abusar del sistema para su propio beneficio. Infierno. Al terminar, la evidencia no solo era abrumadora, sino asfixiante. Charlotte mantuvo la frente en alto, intentando parecer desafiante, pero le temblaban las manos en el regazo. Richard se quedó mirando al suelo como si quisiera que lo tragara por completo. El juez emitió el veredicto sin dudarlo. Charlotte Miller y Richard Miller se les declara culpables de conspiración para cometer fraude, maltrato a ancianos y presentación de documentos falsificados. La sentencia se dictará a continuación, pero seamos claros, este tribunal no tolerará la explotación bajo el pretexto de la tutela. Caso cerrado. El gavilán golpeó, con la fuerza de un disparo. Sentí que me faltaba el aire, un peso que llevaba meses cargando, que finalmente se aliviaba. No sonreí, no aplaudí, simplemente me mantuve erguido, como me habían enseñado. Afuera, las cámaras volvieron a acosarme. Los reporteros gritaban preguntas. Mayor Parker, ¿se siente reivindicado? ¿Qué mensaje tiene para las familias en situaciones similares? Mantuve la frente en alto y respondí con sencillez. Se hizo justicia. La libertad no es solo algo por lo que se lucha en el extranjero, es algo por lo que se lucha en casa. Y hoy demostramos que vale la pena cada batalla. La multitud aplaudió. Algunos veteranos uniformados me saludaron al pasar. Por una vez no me sentí como un reportero. Volví a sentirme yo mismo. Esa noche, en lugar de bourbon, me serví un café solo y me senté en mi oficina de la Fundación Valor y Justicia.